Buenas tardes a todos y a todas. Nada, a este acto organizado por la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, como veis, lleva el título de la participación ciudadana en la salvaguarda del paisaje de la luz. Lo que intentamos es explicar un poco qué es esto del paisaje de la luz, para la gente que todavía no se haya enterado, y bueno, cómo se gestiona. Sabéis que ya hace años que fue declarado Patrimonio de la UNESCO. En primer lugar, queremos que abra este debate, presentación, Mónica Luengo Añón, un poco para que nos explique la importancia del paisaje de la luz. Mónica es historiadora del arte, arquitecta, paisajista, participó en la candidatura, cuando Madrid se presentó a la candidatura de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, intervino muy directamente en esa candidatura. Por lo tanto, creemos que es una persona que nos puede explicar muy bien qué es esto del paisaje de la luz y la importancia del paisaje de la luz. Muchas gracias, Mónica. Hola, buenas tardes. Explicar el paisaje de la luz y su importancia en 7 minutos es realmente un ejercicio muy complicado, ¿no? Porque explicar lo que es este área y los valores que encierra en 7 minutos, que ya le doy, pues es muy complicado. Pero vamos a intentarlo. No, que tienen que hablar los demás, que son muy importantes también. Bueno, pues este sitio es el sitio, el paisaje, el Paseo del Prado. Su nombre oficial es el Paseo del Prado y los Jardines del Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias. Pero claro, como ese era un nombre un poquito largo y poco sonoro y complicado, buscamos un nombre que fuera más asequible para todos. Bueno, se me ha olvidado, perdón, darles las gracias, porque realmente da un poquito de pena que en esto de la participación ciudadana para el sitio Patrimonio Mundial no haya un poquito más de gente. Pero bueno, somos pocos pero valientes, se decía, ¿no? Así que, bueno, pues como les decía, es un sitio que está declarado Patrimonio Mundial, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Doy allí. Eso. Es más o menos este área que ven en la imagen, que ven que está constituida en su mayoría por zonas verdes y luego por una parte de Madrid construido. Y según la Convención de Patrimonio sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que realmente como se llama, yo creo que Laura igual lo explicas un poquito más, ¿no? Pues en la lista del Patrimonio Mundial están los bienes, se llaman bienes a los monumentos o sitios que tienen un valor excepcional, universal excepcional. Bueno, esto también lo vas a explicar un poco, porque es un concepto un poco complicado. ¿Qué es esto de valor universal excepcional? Pues que tiene una importancia cultural tan extraordinaria, y natural, tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Es decir, el Comité de Patrimonio Mundial, unos países seleccionados en medio de los 196 firmantes, creo, de la Convención, votan todos los años a los candidatos que se presentan. Y no es por ser más bonitos o más feos o más espectaculares o menos, es porque tienen una importancia que va más allá de nuestras fronteras. Y a mí lo que me parece una pena es que nosotros madrileños no hayamos comprendido esos valores que la Convención ha considerado que son importantes no solo para nosotros madrileños, ni para nosotros españoles, ni europeos, sino para toda la humanidad. ¿Y en qué se basan estos valores? Ay, no, que me voy para atrás. Pues les iba a explicar con ese logotipo que tenemos ahí, que nadie entiende muy bien, ¿verdad? Que son 6 barras diferentes que hacen mención o aluden a la importancia de ese patrimonio que tenemos. Que no solamente es ese patrimonio construido que todo el mundo piensa, sino el valor de la naturaleza, porque fundamentalmente esta zona de Madrid en el 75% de su extensión está constituida por zonas verdes, pero además por los valores que encierra tanto de artes como de ciencias,
porque es un lugar que está especialmente ligado desde el siglo XVI. Es decir, el Paseo del Prado, para los que no tengan los antecedentes históricos, es el primer paseo arbolado que se hace en Europa. Es el primer lugar diseñado con elementos naturales, en este caso con árboles, para que la ciudadanía disfrute y además abierto a todos los ciudadanos, sin distinción de clases, de posición, porque posteriormente hubo otros en otras ciudades europeas, 50 años después, fuimos bastante precursores, pero estos estaban reservados generalmente a la nobleza o a ciertas clases. En Madrid no, en Madrid estaba abierto a todos los ciudadanos, es decir, era la primera zona verde que existía. Madrid, en el siglo XVI, a mediados, era la ciudad más sostenible de Europa. Ojalá lo siguiéramos siendo, aunque no. Pero como les decía, estos 6 bloques hacen referencia a la naturaleza, a las artes a las que está ligada este lugar, al urbanismo ilustrado, ese modelo del Paseo del Prado que transforma a Carlos III y se convierte en un modelo para todas las ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, hasta tal punto que no solo en su forma, sino también en su espíritu. Hasta tal punto decía que en La Habana el paseo que se hace se llama también Paseo del Prado, hasta el nombre toma. Así que hace referencia a ese urbanismo ilustrado, ese siglo de las luces, de ahí paisaje de la luz, a las ciencias, a que se convirtió en un modelo internacional, primero de Alameda para las ciudades de fundación hispana que se construyeron en Latinoamérica, y además porque se ha transformado en un espacio cívico abierto para todas las clases de ciudadanos, donde tienen lugar pues la mayoría de nuestras demostraciones, tanto políticas como sociales, como deportivas. ¿Por qué el Madrid y el Atleti han elegido la Cibeles y Neptuno? Pues no se sabe, pero todo ocurre en esta zona. Así pues tenemos a la naturaleza, con el que además tenemos en un mismo bien 3 tipos de zonas verdes, por decirlo de alguna manera. El Paseo del Prado, que es un paseo arbolado, ahora poco paseo porque con el ruido pues no hay quien pasee, pero bueno, ahí para allá. Los jardines del Buen Retiro, que ya no sé dónde están, que son un parque público, aunque fue posesión real en origen, ahora es un parque que disfrutamos todos, y un jardín botánico, un jardín científico, es decir, 3 grandes aspectos de lo que puede ser una zona verde. Pues nosotros tenemos las 3 reunidas en un mismo lugar. Pero además de ello, bueno, el plano, pues lo siento Javier, se ve fatal, lo había traído para que lo que se discute siempre del perímetro se pudiera ver bien. Estas 3 grandes zonas verdes hacen un gran, lo que se llama paisaje cultural, urbano, pero además es que dentro de esos límites tenemos más de 200 elementos arquitectónicos y monumentales catalogados y protegidos, y además no solamente, bueno, aquí quería mostrarles, pero no se ve, si ven ustedes la línea verde, que prácticamente no se ve, pero que es muy grande, porque la línea azul es en Manzanares, pero la línea verde es lo que se llama la zona de amortiguamiento, es decir, donde tampoco se deben hacer actuaciones importantes porque pueden afectar al mismo bien. Y dentro de esto, ya les decía, los monumentos catalogados, los edificios y monumentos, pero además de edificios y monumentos, en el sentido más clásico, también una multitud de árboles catalogados como monumentos, árboles que están tan protegidos como pueden ser los edificios que hemos visto. Y bien, entendido esto, estos son los valores que nosotros debemos preservar y conservar. Este es el compromiso que España, que ha firmado, como ya se lo explicará Laura, ha firmado ante la Convención de cuidar y proteger estos valores para pasarlos a las generaciones futuras, pero no solo a nuestras generaciones, sino a las generaciones de todo el mundo. Y así vemos como durante años, pues esta es la Cibeles protegida durante la Guerra Civil, como el pueblo de Madrid
y sus autoridades, pues ya desde 1620 había unas órdenes para cuidar las vallas que protegían los árboles, o cómo se hacían ordenanzas para cómo debía usarse, digamos, el Paseo del Prado. Yo voy a ir metiéndome un poquito con la administración, ordenanzas que, por ejemplo, en el Retiro me parece que no tenemos todavía, ¿no? Y no se han ordenado en los usos que se pueden y que no deben tener lugar aquí, ni tampoco en el Paseo del Prado. Y desde 1773 ya va siendo hora de que los tuviéramos, ¿no? Vemos en un cuadro del siglo XVII como ya ese paseo estaba abierto a todo el mundo, como se juntaban allí a disfrutar de la música desde esa torrecilla, cómo se juntaba el pueblo, la comunidad local, cómo con la construcción del Retiro se consigue esa enorme zona verde que se une, porque saben que el Retiro llegaba hasta lo que es hoy Paseo del Prado, y cómo se hace esa gran zona verde, cómo se construye, aunque esto era posesión real y las visitas eran en un principio pues muy restrictivas, pero poco a poco se va abriendo hasta que vemos cómo se construyen también con la reforma de Carlos III, que tiene la genial idea de decir, allí donde se van a pasear les llevaré también la instrucción. Y ya me he pasado del tiempo y cómo se va embelleciendo esta zona, que al mismo tiempo logra convertirse en un foco de atracción para todas las manifestaciones. Aquí vemos la proclamación de la Segunda República, o cómo hoy en día todos vamos a manifestarnos allí, pero también a celebrar, pues perdón, que ya me ha dado el aviso, pero también vamos a disfrutar. Por eso no es solamente este lugar, un paseo de valores culturales, sino también de una memoria personal de nuestro pueblo, ese valor inmaterial que tiene para todos nosotros y que, a pesar de los desastres como los ocurridos después de la Guerra de la Independencia y de las cosas insospechadas que ocurren en este lugar, pues el Paseo del Prado y el Buen Retiro se mantienen hoy con esos valores que hemos conseguido entre todos mantener y que deberíamos seguir protegiendo y cuidando. Gracias y perdón. Quería aprovechar, Mónica, para preguntarte una duda que tengo, que es la zona de amortiguamiento. ¿Cuál es la zona de amortiguamiento? Ahí la ¿De dónde a dónde comprende? Uy, es enorme porque coincide con la figura de planeamiento. Porque sabemos lo que es el espacio del bien, pero ¿cuál es la zona de amortiguamiento? Mira, os voy a, como somos pocos, yo creo que se me oye también. ¿Ves esta línea verde? Sí. Esta gigantesca, es decir, llega hasta el Manzanares y por arriba llega hasta la Plaza Castilla. Esa es la zona de amortiguamiento. Esa es la zona de amortiguamiento. Coincide con una figura urbanística que es la APP01, me parece recordar que es así, ¿no? Que teóricamente ya tiene protección. Hay muchas capas de protección aquí porque está protegido como terrazas arqueológicas de Manzanares, bueno, tiene muchas protecciones de tipo normativo, pero esa es la zona enorme, donde se supone que tampoco se debe hacer ninguna actuación que interfiera con el valor del tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Mónica Luengo, y ahora pediría que Laura de Miguel, que es del Ministerio de Cultura, bueno, ahora nos dirá ella exactamente dónde está, que es un nombre muy largo, pero que tiene también mucho que ver con todo el paisaje de la luz, pues que nos explique un poco las competencias y un poco el funcionamiento y el papel del Ministerio de Cultura en el paisaje de la luz. Laura. ¿Se oye? Sí. Vale, entonces no tengo que entenderla. Me cuelo un segundo para decir que había unos folletos que trajimos, ¿te acuerdas, Javier? Donde viene el plano.
Muy bien, pues quería lo primero pues daros las gracias a todos los que estáis aquí compartiendo este rato con nosotros, a la organización por habernos invitado y nosotros también pues encantados de estar aquí, que es nuestra obligación también, porque bueno, tengo 5 minutos, va a ser un poco difícil contar. ¿Tienes algún minuto más? Algún minuto más, pues que ha fallado lo voy a algún agradecer invitado, creo. porque, bueno, pues Tienes más. hablar de la Convención de Patrimonio Mundial y del papel del Ministerio en 5 minutos es francamente difícil, porque una convención de 50 años de aplicación que ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo, bueno, pues es un documento muy complejo. Empezando por la propia convención, nosotros siempre subrayamos que es un documento pionero. Como sabéis, la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que es el nombre completo, fue ratificada en París, en la sede de la UNESCO, en el año 72, y fue un documento pionero en la salvaguarda del patrimonio. Primero porque ya en su propio título dice cultural y natural, que son dos cuestiones que normalmente tratamos por separado, incluso en las administraciones seguimos tratando en ministerios, consejerías, la cultura va por un lado y la naturaleza por otro, y nosotros nos empeñamos en decir que los dos están relacionados, pero no siempre es fácil verlo. Es una convención ratificada por 196 países a día de hoy y creciendo. Todos los años hay algún microestado que todavía no la ha ratificado y que se suma, y por lo tanto es el documento internacional más ratificado a nivel internacional. Y eso quiere decir pues, que si en algo nos hemos puesto de acuerdo todos los países, es que en proteger el patrimonio es importante para todos. Y eso a día de hoy, que los países se pongan de acuerdo, pues ya es bastante significativo. Es una convención también que aspira a servir de modelo a la gestión y a la conservación. Cuando se ratificó en el año 72, era un documento que quería servir como inspiración, porque en aquellos momentos muchísimos países todavía no tenían una legislación para conservar el patrimonio. Hay países en algunos continentes que hoy en día todavía no tienen una legislación específica para patrimonio. Por lo tanto, intentó ser un revulsivo y que los bienes que fueran inscritos sirvieran de modelo para la gestión en todos los demás bienes. Por lo tanto, muchas veces el objetivo no es tanto inscribir los bienes en la lista, que es lo que más se ve, como servir de modelo también para otros. Como ha comentado Mónica, el objetivo fundamental de la convención no es inscribir muchos sitios, sino que los que haya estén bien conservados y hayan demostrado ese valor universal excepcional, que es el concepto clave que hace diferente a esta convención. Ese valor universal excepcional, como comentabas, es ese valor que trasciende fronteras y es importante para todos, tanto en el espacio, es decir, es importante para el país que alberga ese patrimonio, como para el conjunto de la humanidad. Siempre el ejemplo que se pone, pues es decir, si mañana se destruyesen las pirámides de Egipto, no sería un problema solo de Egipto, es un problema que nos atañe a todos. Y también con extensión en el tiempo, porque nosotros solo somos depositarios de esos bienes que deberemos legar a las generaciones futuras. Como decíamos, la Convención del 72 ya tiene más de 50 años de aplicación y se ha demostrado ser un documento vivo. No la propia Convención en sí, que al tener una ratificación tan alta es un documento muy estable y que no se mueve fácilmente. La manera que tiene de evolucionar es mediante su propia aplicación y lo que se denominan las directrices operativas, que es como las instrucciones de aplicación de la Convención, y esas sí que varían muy a menudo. Prácticamente cada 2 años se cambia alguno de sus artículos, y estos sirven para mantener la Convención al día, pues porque el mundo cambia, el concepto de patrimonio cambia y hay que adaptarse a ello. Por ejemplo, cuando se adoptó la figura del paisaje cultural, que Madrid es un ejemplo de ello, en el 72 no existía esta figura del paisaje cultural. Los bienes eran o culturales o naturales y de una manera muy clara y muy separada. El paisaje cultural, aun siendo un bien cultural, integra otro tipo de valores naturales, y esto no se llegó a esta figura hasta el año 92, y fue porque bueno, el propio devenir y esta ampliación del concepto de patrimonio fue incluida y recogida en la Convención.
En cuanto a nuestro papel desde el Ministerio, bueno, pues la Convención, como he dicho, está firmada por países, por Estados parte, y son los países los primeros responsables ante la UNESCO. Por tanto, nuestro papel es el de responder ante UNESCO, pero siempre respetando la división de competencias. Perdón, ya acabo rápido. Puedes seguir un poco más. Vale, gracias. En nuestro país tenemos una división de competencias que tenemos un país muy descentralizado y son las comunidades autónomas y también las entidades locales las que llevan a cabo esa gestión. Y nosotros hacemos de intermediarios, de puente, entre todos los requerimientos de UNESCO y la gestión efectiva. Nuestro papel es esa coordinación, esa comunicación, ese velar por el cumplimiento y estar en continuo contacto con las administraciones. Los bienes patrimonio mundial, como decíamos antes, el principal objetivo es su conservación y una adecuada gestión. Y dentro de esa gestión, por enlazar con el tema de hoy, de la participación ciudadana, bueno, pues aparte de que exista una adecuada legislación que proteja estos bienes, que tenga una zona de amortiguamiento, que se cumplan todas las responsabilidades propias de la administración pública, pues la Convención de Patrimonio Mundial también en esta evolución ha ido cada vez teniendo más en cuenta la participación de la ciudadanía. En un primer momento, pues quizás en contextos muy alejados, en países donde hay comunidades indígenas con un papel muy activo en la conservación de ese patrimonio, que realmente explican el porqué de ese patrimonio, especialmente en lugares naturales o paisajes culturales, y después esta idea se ha ido extendiendo. Por lo tanto, respetando siempre, partiendo del principio de que la gestión de estos bienes corresponde a las administraciones públicas, porque es su obligación por ley, sí que se insta a que cada vez se tenga más en cuenta la participación de la sociedad, ya que la sociedad y las personas que viven en esos bienes o que los visitan, bueno, son los depositarios y son quienes los disfrutan, es decir, la ciudadanía y las poblaciones son los destinatarios, por una parte, del disfrute de los bienes, pero también se traslada una cierta responsabilidad en su gestión, ya que el ciudadano pues adquiere también ese compromiso de salvaguardar el patrimonio. En el extranjero también pues tenemos paisajes vitivinícolas en muchas regiones, en Europa, pero también en el extranjero, en Francia, el Duero, en Portugal. Así en frío, arrozales efectivamente, en el sudeste asiático, fueron uno de los primeros, paisajes también en Australia, paisajes culturales que soy incapaz de decir el nombre en este momento porque son nombres locales, la montaña sagrada. Sí. Gracias, Mónica, por apuntarme, porque hay tantos que en este momento pues, bueno, se me escapan. Bueno. Eso es. Vale, comprendido. Bueno, pues ahora a continuación va a intervenir Concepción Sánchez del Ayuntamiento, con la que tenemos mucha relación porque está directamente implicada en este asunto que nos ocupa, y entonces un poco, digamos que lo que queríamos que ella nos contara es cómo se gestiona esto un poco. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a comentar esto, y voy rápidamente, ¿no? Porque es un tema extenso. En realidad, bueno, pues la idea era, porque teníamos un poco el sistema de gestión como un marco para contar lo que realmente nos interesa respecto a la participación ciudadana, que es el órgano consultivo que se ha creado, que es el Consejo Cívico y Social, ¿no? Que sería el órgano que materializa realmente esa participación ciudadana. Entonces, bueno, pues ¿por qué ese sistema de gestión del paisaje de la luz, ¿no? En primer lugar, pues porque un sistema de gestión, además de ser una exigencia de la UNESCO en los sitios que son declarados Patrimonio Mundial, lo que está haciendo es darnos un marco, una
una ordenación, una base estructural para poder gestionar, bueno, pues generalmente, en nuestro caso más, pues todo lo que abarca, ¿no? Y lo que implica de una manera integral la gestión de un sitio declarado Patrimonio Mundial. La UNESCO lo que hace a través de, bueno, ya nos decía, nos avanzaba Laura, a través de los documentos, ¿no?, que pone a disposición, las directrices para la aplicación de la Convención de la UNESCO y, bueno, guías pues, para la gestión del patrimonio, y luego los kits de herramientas, ¿no?, para la evaluación del seguimiento, la evaluación y de la eficacia de esa gestión. Pues si bien no indica exactamente cómo debe realizarse esa gestión, cada país lo hace, cada Estado parte lo realiza de la manera que considera, es decir, cada sitio se gestiona de una determinada manera, sí que nos da unos elementos comunes que debemos seguir en esa gestión, ¿no? En este caso, la participación ciudadana ya está presente como uno de esos elementos necesarios dentro de la gestión de los sitios, ¿no?, Patrimonio Mundial. Voy a ir más rápido porque si no, no voy a llegar, me estoy dando cuenta, a contar lo que es el Consejo Cívico y Social. En nuestro caso concreto, el paisaje de la luz, bueno, pues se hizo este sistema de gestión ya se diseñó desde la propia candidatura, es decir, la redacción de este sistema de gestión ya formaba parte del expediente de la candidatura, con lo cual ya iba muchísimo avanzado ahí, ¿no? Había una planificación integral y en el que se dividía o tenía como base 3 líneas estratégicas, digamos, que respondían a unos objetivos principales. En primer lugar, bueno, pues estos objetivos eran la reapropiación del sitio, ¿no?, por parte de los ciudadanos. Estoy hablando en términos muy generales y muy rápido, o sea que si tenéis luego alguna duda, pues una segunda línea que se fijaba o que se centraba en lo que era la conservación del propio bien, la conservación material, conservación, restauración, mantenimiento y la mejora del propio bien en su dimensión, digamos, física, tanto física como inmaterial, de los valores, para conservar los valores. Y por último, una tercera línea estratégica que nos ponía el foco en lo que era promover la gobernanza, ¿no?, integral e integrada del sitio. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Este sistema de gestión se desarrollaba en un ámbito programático y ejecutivo, es decir, contaba con una serie de programas que actualmente, si bien están en un proceso de revisión, siguen completamente vigentes, ¿no? Centrándome en la tercera línea, que es la que pone el foco en la gobernanza y en la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque realmente se promovía un programa en concreto que era para crear los 3 órganos de gobernanza del sitio, ¿no? Estos 3 órganos, que son la Comisión de Patrimonio Mundial del sitio, no el Comité Científico y el Consejo Científico, perdón, y el Comité, madre mía, cómo estoy, con el acelere que llevo, y el Consejo Cívico y Social, ¿no?, que es en este tercer órgano en el que vemos reflejado, bueno, pues esa participación ciudadana donde se canaliza esta participación ciudadana. Entonces, ¿cuál es realmente la finalidad por la que se crea? Voy con las notas para no irme. La finalidad con la que se crea el Consejo Cívico y Social, que es lo que estamos viviendo ahora más de cerca, ¿no?, por nuestra parte, es realmente lo que se pretende es configurar un espacio de diálogo, deliberación y participación entre las administraciones con competencias en la gestión y en la protección del sitio, junto con las entidades representativas de intereses sociales y económicos vinculadas al sitio Patrimonio Mundial o expertas en la materia, así como otra de las finalidades es asesorar y proponer medidas a los órganos de gestión del sitio en la toma de decisiones relacionadas con la gestión y la protección. Es aquí donde es el elemento fundamental y por qué se crea, ¿no?, porque esta intervención ciudadana se va a hacer a través precisamente de estas entidades representativas de estos intereses sociales, que es aquí pues donde tiene la participación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos órganos se crearon en el momento de la candidatura también, o sea, de cara a la candidatura.
han tenido un proceso de actualización y han sido, modificados, no, han sido actualizados, valga la redundancia, para ajustarse a las necesidades actuales, ¿no?, que tiene el sitio, que ya es declarado, ya no es un sitio en proceso de candidatura. Estas actualizaciones también era importante que se hicieran porque debían responder a una serie de recomendaciones que hacía la propia UNESCO, que decía que debía incidirse, debía tener una mayor independencia el Consejo Cívico y Social, una mayor independencia para hacer más efectiva esa participación, ¿no?, la participación de las comunidades locales, de la ciudadanía. Y por otro lado, respondía también esta actualización que hemos realizado ahora a un proceso participativo que se llevó a cabo en el propio seno del Consejo Cívico y Social, que decía lo mismo, ¿no?, hacía falta que tuviera las conclusiones eran prácticamente las mismas, que hacía falta una mayor independencia para que la representación ciudadana fuera más efectiva. En ese sentido, ¿quiénes pueden formar parte ahora mismo del Consejo Cívico y Social? ¿Por quién está conformado? Pues están las administraciones que forman parte de esa gestión activa del sitio y esa representación que digo de entidades y organismos con los intereses económicos y sociales vinculados al sitio Patrimonio Mundial, así como otras personas o instituciones expertas en materias del patrimonio cultural vinculadas igualmente con el sitio declarado. Y por otro lado, las funciones del Consejo Cívico y Social, que las voy a leer porque son pocas y así no me pierdo, tenemos proponer iniciativas para la gestión, protección y difusión del sitio declarado Patrimonio Mundial, conocer con carácter previo los proyectos que se remitan al Centro del Patrimonio Mundial en aplicación del párrafo 172 de las directrices operativas de la Convención de Patrimonio Mundial. Este es un elemento que, bueno, es una función que a veces se puede cumplir, ¿no?, pero bueno, imagino que luego saldrá en lo que es el debate, ¿no? Valorar y efectuar propuestas de modificación y mejora en relación con la planificación anual de actuaciones con carácter previo a su aprobación por la Comisión de Patrimonio Mundial. Asesorar, apoyar y favorecer la coordinación de las actividades promovidas por las administraciones públicas y las entidades públicas o privadas vinculadas al sitio Patrimonio Mundial. Y recabar la colaboración de las administraciones públicas y entidades públicas o privadas vinculadas al sitio para el cumplimiento de los objetivos y funciones del propio Consejo Cívico y Social. Para el desarrollo de estas funciones, el Consejo Cívico y Social lo que hace es emitir informes, así como propuestas de acuerdo que luego se elevan posteriormente a la Comisión de Patrimonio Mundial del sitio. Entonces, ¿de qué manera se organiza el Consejo Cívico y Social para que todo esto se pueda articular de una manera efectiva? Pues lo que se ha hecho, bueno, actualmente se organizan en pleno, en las sesiones plenarias, y los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son realmente los elementos más efectivos dentro de lo que es la organización del Consejo Cívico y Social, porque tienen una mayor inmediatez en el conjunto de las funciones que tienen. Es decir, que las sesiones plenarias, bueno, es una cuestión práctica, aparte que los grupos de trabajo, que actualmente se han formado 6 grupos de trabajo, 1 temporal y 5 permanentes, son los que se crean para abordar todos esos temas que en las sesiones plenarias del Consejo Cívico no pueden abordarse o requieren un mayor tiempo de investigación, de tratamiento, de estudio para llevar a cabo esos acuerdos o esas propuestas para presentarlas luego a la Comisión de Patrimonio Mundial, ¿no?, y que lleguen o no a ejecutarse posteriormente. Es decir, esa participación ciudadana, independientemente se forma en el Consejo Cívico y Social vía grupos de trabajo y es verdad que vía plenos o sesiones plenarias del Consejo, que suele ser más complicada porque, bueno, las sesiones plenarias pues están muy ordenadas por los temas que se van a tratar en cada sesión. Es algo, bueno, pues que es más complicado que llegue esa información, esa participación. Y finalmente, bueno, pues tenía un poco lo que, yo no sé, he ido tan rápido que no sé si me he dejado algo muy importante por el camino, pero sí que algo que es importante también, que para que esa participación ciudadana se articule, para que las funciones del Consejo Cívico puedan llevarse a cabo de una manera efectiva, es
es imprescindible también la propia organización interna y el crear mecanismos y herramientas de coordinación interna en el propio, pues en el ayuntamiento en este caso, para que esa gestión sea efectiva también de cara a esa participación. Es decir, tenemos un caso muy concreto o un punto muy concreto que es la necesidad de que el Consejo Cívico sea informado con anterioridad de los proyectos que se van a elevar luego a la Comisión de Patrimonio Mundial. Esto, por ejemplo, de la unidad de la que depende la gestión del sitio Patrimonio Mundial, se está trabajando en crear herramientas internas para que pueda llevarse a cabo, porque a día de hoy somos conscientes de que bueno, pues está costando un poco, ¿no?, llegar a eso. El trabajo sigue su curso y esperamos que bueno, pues poco a poco se vaya engranando todas las herramientas y consolidando y que bueno, pues que esa participación, como decía al principio, bueno, pues que además de ser algo que nos exigen, ¿no?, desde UNESCO, desde el momento en el que hemos sido declarados Patrimonio Mundial, pues que sea algo efectivo y que todos podamos estar orgullosos de conseguir los objetivos para los que lo realizamos, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco muy rápido, creo que me he dejado un montón de cosas, pero bueno, espero haber hecho una visión general. Ahora intervendrá David Cervera Olivares de la Comunidad de Madrid. Bueno, que lo que queremos es que nos explique un poco. Él fue pionero en educación del patrimonio, en llevar el patrimonio a las aulas y que los alumnos, los estudiantes supieran un poco esto de patrimonio, así que yo creo que es buen momento para que él nos explique cómo poder acercar el paisaje de la luz a los jóvenes, ¿no? Pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer la invitación a la Asociación de Amigos del Buen Retiro por estar aquí con todos vosotros y contaros brevemente pues, qué es lo que ocurre una vez que pues, ya tenemos ese paisaje de la luz, ¿no? Se ha trabajado mucho para conseguirlo. El patrimonio ya existía, ya estaba ahí. Había muchos escolares que visitaban el Paseo del Prado con sus profesores o la Real Academia Española o el Museo Naval, pero bueno, pues no había un nombre, ¿no? Conocían a lo mejor pues incluso que Cibeles y Neptuno estaban ahí pues porque iban a celebrar cuando ganaba un partido o el otro, y desconocían por completo que hay una tercera fuente que es Apolo, que también la tenéis ahí en medio del camino y a la que me referiré después. Con lo cual, bueno, pues lo importante es que ya tenemos un nombre, tenemos un paisaje de la luz y por lo tanto se hace como evidente el que hay que poner en valor ese patrimonio. En aquel momento, hace como unos 3 años, yo tenía la responsabilidad de gestionar bueno, pues una parte de la formación de los docentes de la Comunidad de Madrid y comenzamos a trabajar en una formación precisamente de docentes de ese paisaje de la luz, de que conocieran realmente que ese patrimonio pues, era mucho más que simplemente pues, los cuadros que albergaba el Museo del Prado, sino que había también otros muchos tesoros en torno a ese espacio que os han descrito anteriormente. Y a partir de ahí empezamos a tener cursos, desde aquel momento hasta la fecha actual, ya no gestiono esa parte, ahora estoy en otras funciones dentro de la administración, pero se han hecho aproximadamente unas 3-4 formaciones a grupos de docentes, unos 25 docentes al año, y además también unas formaciones masivas que llamamos MOOC a través de formatos en línea, con lo cual lo que se consigue es que prácticamente unos 1000 docentes han conocido de una forma diferente también todo lo que supone ese paisaje de la luz. ¿Qué es lo que tiene de importante? Pues que bueno, pues no solamente lo aprenden, sino que lo visitan, porque lo cuentan con monitores, por así decirlo, en una clase, les cuentan todo lo que hay, pero luego también se van a visitar los espacios. Y eso lo que hace es que luego también ellos estén animados a visitarlo con sus alumnos y que lo cuenten también de esa otra forma distinta, que no simplemente es que vamos a ver este museo o simplemente vamos a hacer un recorrido por Madrid, sino no, que es que vamos a ver el paisaje de la luz, que es patrimonio de la UNESCO y que es uno de esos espacios importantes a poner en valor en nuestra región, ¿no? Y con eso bueno, pues llegamos a más y a más escolares. Es verdad que el éxito de momento pues sigue siendo grande. En la Comunidad de Madrid, tened en cuenta que aunque se hayan formado unos 1000 docentes, en el fondo hay 120.000 docentes fuera de las enseñanzas universitarias y 1.200.000 alumnos, con lo cual tarea todavía queda. Pero lo importante también es que cuando esos niños aprenden, pues que la Cibeles y Neptuno
antes estaban mirándose, no estaban colocadas como están, sino que se miraban entre ellas, y en medio estaba Apolo, y que eso además era porque la Cibeles, reina de los mares, hablaba con Neptuno, perdón, al revés, la Cibeles, reina de la tierra, hablaba con Neptuno, el dios de los mares, y además con Apolo, que era el dios de las ciencias, ¿no?, de la sabiduría, y con lo cual había ese círculo en el paso del Prado en el que, bueno, pues todo estaba integrado, ¿no? Entonces, de repente, pues cuando ellos van con sus padres y pasan por allí, pues lo dicen y, oye, les cuentan los chascarrillos, ¿no? O que Atocha se llama Atocha porque aquello eran atochares, y los atochares, pues es el esparto con el que se hacen las típicas alpargatas madrileñas, ¿no?, que también es patrimonio nuestro. Entonces yo creo que al final el conseguir transmitir todo esto enriquece de gran manera, pues el que luego cuando llegan a la clase de historia y descubren que el Museo del Prado, pues en realidad lo construyeron para ser gabinete de ciencias del jardín botánico que estaba enfrente. Gabinete de ciencias que nunca llegó a ser gabinete de ciencias porque vino Napoleón, y entonces, bueno, pues aquello se llenó de soldados, y que incluso desmontaron los tejados para convertirlos en balas, pero bueno, al final se fueron y lo recuperamos, y al final, bueno, pues tuvimos el Museo del Prado, ¿no? Es decir, conocer esa historia que hace que nuestros alumnos y que nuestros docentes puedan transmitirlo de una forma pues mucho más motivadora, ¿no?, más motivacional, y al final, bueno, pues conseguimos, bueno, pues que parte de esa actividad social y que parte de esa actividad que enriquece nuestro conocimiento y que hace que incluso cuando vienen pues muchos visitantes extranjeros, cuando nos visitan pues porque están de intercambios con Erasmus, pues también la llevemos por ese recorrido, y al final, pues aunque no entren a visitar el Prado, se queden con esas ganas de visitar el Prado, pero conocer muy bien también esos exteriores, ¿no?, y el Retiro y los elementos que están a su alrededor. Yo creo que es una iniciativa que tiene todavía mucho que recorrer, en el que se pueden hacer muchas cosas, se me ocurren muchísimas cuestiones para poner encima de la mesa para poderla sacar adelante, pero eso ya es patrimonio de los que me sustituyen, con lo cual a ellos les cedo el testigo porque yo ahora ya estoy en otros o con otros intereses. Muchas gracias. Yo no sé si antes de dar paso a los restantes invitados, quizás quiera alguien hacer alguna pregunta a las personas que han intervenido ahora. Sí, creo que me oís. Buenas tardes. Yo quería preguntar a Laura con respecto de una cosa muy concreta. A lo mejor no la sabes, pero no sé, yo quiero plantearla aquí porque me parece en estos momentos muy importante. Ha dicho Mónica que bueno, el paisaje de la luz se articula en torno a tres elementos fundamentales, uno de los cuales es el Retiro, ¿no? El Parque del Retiro dentro del cual estamos. Y bueno, tú también, Mónica, hablaba de que no hay un plan de usos, en fin, estamos todos muy pendientes de que el ayuntamiento apruebe. Gracias. Estamos muy pendientes, decía, de que el ayuntamiento apruebe el plan director del Retiro, ¿no? Hasta donde sabemos, parece ser que no se aprobó, como dijo el delegado Caravante, en julio del pasado año, en la Junta de Gobierno de julio del pasado año, no se aprobó el plan director porque se habían olvidado de pedir la autorización o el visto bueno de UNESCO o a través de ICOMOS, ¿no? Lo que yo quería saber es que, como efectivamente tú lo has explicado muy bien, que el Ministerio de Cultura actúa como de intermediario porque el convenio se firma con los diferentes países, si realmente ese informe favorable para el plan director del Retiro lo ha recibido el Ministerio de Cultura ya, está pendiente de recibirlo, o qué está sucediendo con respecto de esto, porque me parece que, aunque también desde la propia Dirección General del Ayuntamiento de Medio Ambiente, que supervisa el plan director, nos dijeron muy claramente que ese plan director no va a ser en ningún caso un plan de usos, ¿no? Por lo tanto, creo que este aspecto es muy importante, lo desconocemos,
Han transcurrido ya muchísimos meses desde julio del año pasado y todavía no sabemos nada de qué sucede con el plan director del retiro y por tanto quería saber si tú nos podías dar alguna información con respecto de si el Ministerio de Cultura sabe algo de este tema, si efectivamente es porque falta ese informe de UNESCO que tiene paralizado el plan director o si hay alguna información con respecto de ese aspecto. Y bueno, dar las gracias a todos los intervinientes por todo lo que nos habéis explicado y bueno, quizá se me ocurren más preguntas, pero bueno, esta me parece en estos momentos muy importante desde el punto de vista de la gestión tan compleja del retiro, con todos los problemas que tiene y desde luego con las situaciones que estamos viviendo en el retiro a las que no se pone coto cuando está perjudicando enormemente a la conservación, a la protección y al mantenimiento del bien en un estado que sería el deseable y que queremos todos con esta joya tan importante que tenemos en el distrito de Retiro y en Madrid. Gracias. Gracias, Emilia. Laura. Bien, pues, lo que quería aclarar es que cuando se envía este tipo de documentación a UNESCO no se trata solo de un sí o un no, o de aprobarlo o no. Normalmente UNESCO o ICOMOS, que es el organismo consultivo que hace la labor técnica, lo que hace es colaborar con el país e intentar aportar mejoras. Es decir, la responsabilidad principal recae en la administración competente que elabora esos documentos y normalmente ICOMOS lo que hace es pues aportar algún tipo de comentarios que puedan ayudar a que esa planificación pueda ser mejorada y cumpla con todos los requisitos. Se han recibido esos comentarios de ICOMOS y bueno, se han trasladado al ayuntamiento y entiendo que estarán estudiándolos y valorándolos para ver cómo incorporarlos y cómo mejorar un documento que ya de por sí, bueno, pues es un gran avance y es algo positivo que exista esa documentación, que exista esa planificación y después, bueno, pues que pueda mejorarse y que después, pues, cuando se considere oportuno y esté suficientemente maduro, pues se pueda hacer público. Si Concepción nos puede aportar algo desde el ayuntamiento de la situación. En este caso concreto sí que llegó el informe, lo que pasa que nosotros desde la Dirección de Patrimonio Cultural lo que podemos es dar traslado, por supuesto, al ambiente, que son los que tienen la gestión directa de ese plan director, por supuesto, son quienes lo han elaborado. Entonces, hasta que no tengamos, nosotros no podemos dar respuesta ni dar publicidad o compartir ni siquiera con el Consejo Cívico y Social hasta que no podamos hasta que la propia unidad gestora no nos dé no vea la oportunidad de hacerlo. Con lo cual ahora mismo la situación está, bueno, el informe sí que ha llegado y estamos a expensas de que nos dejen compartirlo con el Consejo y darle publicidad. Perdóname, Concepción, pero ¿cuál es la unidad gestora? Porque aquí nos perdemos un poco en... medio ambiente, perdón. Sí, perdón. Yo de todas formas, perdonad, como Asociación de Amigos del Retiro, se nos presentó el plan director, yo creo que fue en febrero de 2025, hicimos 24 alegaciones junto con otras asociaciones, al final eran 60 alegaciones, nos prometieron que antes de mayo las íbamos a tener una a una, el despacho del delegado de Borja Caramante, una a una, nos las iban a explicar. Volvemos del verano, nos explican que se habían olvidado de consultar a UNESCO. ¿Pero esto qué es? O sea, es que de verdad que te sorprende día a día pues, lo que hace la gente, no lo sé. Pues son administraciones, pues no lo sé. Entonces, bueno, no entiendo este canal. Es UNESCO, que se le manda a UNESCO y es que vamos a hacer esto, respóndenos. Entonces responde ICOMOS o responde UNESCO el informe, responde directamente ICOMOS. Es que no la acabo de entender porque vamos, no lo sé. Esto es para decirle, oye, queremos conocer eso. No que nos lo contéis, sino queremos saber cuáles son las alegaciones que hace ICOMOS o que hace UNESCO.
Bueno, en cuanto a la tramitación, que entiendo que es un poco compleja, a ver, aquí hay muchas partes implicadas, y es que la aplicación de la convención funciona así. UNESCO como tal no opina. UNESCO solo es el organismo, pero dentro de la Convención de Patrimonio Mundial nombra 3 organismos consultivos: ICOMOS para cuestiones culturales, UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para los bienes naturales, e ICROM para conservación y otros tipos de cuestiones. Entonces, UNESCO, a través del Centro de Patrimonio Mundial, que es la Secretaría Permanente del Comité de Patrimonio Mundial, que es el órgano decisorio de la Convención, que está formado por 21 países, transmite esa información a ICOMOS. Y quien realiza las observaciones de carácter técnico es ICOMOS, que después lo eleva al Centro de Patrimonio Mundial, que después lo eleva al Ministerio, que después nosotros trasladamos. Entiendo que es complejo, pero el funcionamiento de la Convención es así. Tenéis que entender que nosotros nos gustaría conocer lo que opina ICOMOS, que al final es UNESCO. Es que al final es UNESCO. Contrata y me imagino que les paga incluso. Creo que Mónica quiere decir algo, ¿no? Me A parece. ver, como miembro de ICOMOS, primero hay que distinguir entre ICOMOS internacional y los comités nacionales. Los comités nacionales de ICOMOS de cada país no opinan sobre los bienes de en su territorio, en su país. Hombre, para evitar pues, teóricos favoritismos o partidismos. ICOMOS emite un informe, pero no. Ese informe ha sido solicitado por el Centro de Patrimonio Mundial. ICOMOS internacional no lo puede difundir, se lo envía a quien se lo ha pedido, que es el Centro de Patrimonio Mundial. Dice, tú me lo has pedido, yo te lo doy, pero no puede hacerlo público. Se la ha pedido UNESCO. Se lo ha pedido el Centro de Patrimonio Mundial, que es UNESCO. UNESCO. Entonces se lo da, pero él no lo puede difundir. No, ICOMOS no. ICOMOS no lo puede difundir, se lo manda al centro y dice, yo no sé qué vas a hacer con esto. Se lo manda, ¿no? El centro se lo manda al ministerio, el ministerio a la administración o a los gestores del bien. Es decir, ICOMOS cuando a veces se le pide, dice, es que yo no puedo opinar en público. La opinión que me han pedido es confidencial. A mí me la ha pedido, digamos, un cliente, por decirlo de alguna manera. Mónica, a nosotros nos han dicho, ¿queréis participar en este proyecto? Participar es el parte. Entonces, nos quedamos diciendo, bueno, por aquí pasan los documentos y no nos enteramos. Sí, yo también he hecho alegaciones, pero no sé. Pero era solo por explicar el proceso que a veces se pide, pero ¿por qué ICOMOS no hace públicos sus informes? Sencillamente porque no puede. Yo entiendo Alberto Tellería, a ver. Yo entiendo perfectamente en la situación actual que hasta que el incluso medio ambiente tenga unas respuestas no nos pasa el documento. Lo que me habría gustado a mí tener es el documento que se pasó a ICOMOS, porque nosotros nos pasó un documento y hicimos unas alegaciones. Nunca hemos sabido si algunas de esas alegaciones fueron aceptadas o no fueron aceptadas, si iban en el documento o no iban en el documento. El ayuntamiento, siendo el Consejo Cívico, lo lógico es que al mismo tiempo que les pasaba a ICOMOS nos dice, este es el documento que hemos pasado a UNESCO para que lo veáis. Y sobre ese documento podríamos hablar, ni siquiera sabemos eso. El ayuntamiento nunca hemos sabido si las alegaciones que hicimos desde las asociaciones fueron aceptadas, no fueron aceptadas, qué documento se ha enviado allí, no se ha llevado allí, y eso creo que es previo y por lo tanto no había ningún problema de confidencialidad para que el ayuntamiento nos dijese, bueno, este es el documento, hemos visto estas alegaciones vuestras, estas nos gustan, estas nos hemos aceptado, estas no, y este es el documento definitivo que hemos pasado allí. Se nos hace muy raro que no se contesten unas alegaciones. Normalmente la administración está obligada a contestar cuando se hacen alegaciones a un documento. Y no lo está haciendo el ayuntamiento, y no solo no lo está haciendo, sino lo está haciendo su Consejo Cívico y Social que ha creado el propio ayuntamiento para asesorar en este ámbito. Me parece que el ayuntamiento debería ir revisando sus protocolos de información al Consejo porque siempre estamos con el mismo problema. De hecho, lo tenemos en el objetivo, pero aún así, independientemente si medio ambiente indica una serie de alegaciones, es decir, lo que se envía, nosotros no tenemos tampoco potestad como para compartirlo si ellos no dicen venga.
Vamos a ver, en principio, cuando se hacen alegaciones no es potestad, es obligación de la administración de contestar a las alegaciones. Los periodos de alegaciones son obligatorios contestar. O sea, no es ya potestad de puedo, no, es que es tu obligación. Entonces me sorprende que el ayuntamiento no lo haga como una obligación diciendo si has presentado para alegaciones, lo lógico es que las personas que han presentado las alegaciones sepan si han sido aceptadas o no. Sí. Corresponden a la unidad a la que se han realizado esas alegaciones. Claro. Albert quería preguntar. Albert. Sí, yo así un poco así a pelo, a capela. Hola, buenas tardes y gracias por estar aquí en esta sesión. Mi pregunta era sobre el tema del Consejo Cívico y Social. Tenemos forma, yo soy Albert Blanc, soy de la revista noticiasretiro.com de este distrito, independiente. El tema está, ¿hay forma de consultar qué hace el Consejo Cívico y Social? ¿Hay actas de sus reuniones? ¿Hay algún tipo de información que podamos contemplar? ¿Cuántas veces se ha reunido? ¿Y quién lo compone en concreto? No decir, bueno, entidades cívicas, ¿pero quién? Personalidades, ¿pero quién? Y sobre esto, este consejo tiene, como referenciaba ahora Alberto Tellería, tiene algún tipo, o puede pedir información sobre las 600 y pico alegaciones que se han presentado al plan director de este santo parque, que además es una pieza fundamental dentro del paisaje de la luz. Es una pieza fundamental. Entonces, esta sería una primera pregunta. Una segunda pregunta es por qué en este parque, que cada día lo frecuentan unas 100.000 personas y los fines de semana 150.000, no se da información sobre paisaje de la luz, que sería lo más fácil, un folletito, una cosa baratita, incluso financiada por Acciona, que tienen dinero, o por otra compañía de las que intervienen en las UTEs de mantenimiento de este parque, y que se va a elevar además los contratos de mantenimiento seguro. ¿Por qué no se hace este tipo de información en un par de idiomas y que la gente sepa que esto es el paisaje de la luz, y que es el paisaje de la luz, y que estamos con el mundo mundial, y que estamos con la UNESCO, y que somos una ciudad estupenda y maravillosa? Nada más. Está entendido. A ver, Concepción o sí, sobre las actas, sí. Las actas y lo que se trata dentro del Consejo Cívico Social, de momento, bueno, acaba de ser, como he comentado antes, acaba de ser renovado el Consejo. Se puede saber en la página web del Paisaje de la Luz, se puede ver, porque lo hemos actualizado hace muy poquito, según se han aprobado los nuevos acuerdos, se puede ver quién forma parte del Consejo Cívico y Social a día de hoy. Quiénes son esas entidades que forman parte del Consejo Cívico y Social. Respecto a las actas, de momento no se publican. Si hay muchas solicitudes dentro del propio Consejo para que estas actas se publiquen, pues se puede tratar como una de las cuestiones a tratar en el orden del día de las sesiones que se celebran dentro del propio Consejo. En ese sentido, pueden llegar peticiones a través de la Secretaría del Consejo Cívico y Social, que sería el correo de Paisaje y Patrimonio, me parece que bueno, pues que soy yo misma, la Secretaría del Consejo Cívico y Social, o sea que me llegará a mí. Y bueno, pues se puede valorar para llevarlo a ver si se considera oportuno o no, que esas actas se publiquen. Pero las actas existen y están, bueno, son accesibles para las personas del propio Consejo Cívico y Social. Muy bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vengo de neófito y a aprender. Os iba a contar 2 o 3 cosas. Una, he visto los papelitos del Paisaje de la Luz en la Cuesta de Moyano y en algún otro lugar de estos que dan información. Entonces, me estoy liando muchísimo con lo que estáis contando, creo que todo lleva su forma y su tal. Yo os invitaría, antes has dicho, no se puede pasear con el ruido, sí se puede pasear, los domingos es libre el paseo por el Paseo del Prado y es una vergüenza cómo está. El domingo pasado, por ejemplo, al lado de un alcorque grandísimo que hay del Pedrao, está destrozado, al lado de la fuente que está enfrente del Palacio del Prado. Los alcorques, o no sé cómo se llaman, los bordillos, no tienen verde, solamente tienen cables, tienen rotos, bueno, desastroso. Hay otras 2 fuentes más al lado de Apolo que están destrozadas, pero también hay una especie de rejilla para cubrir los jardines, que son redondos, que el otro día mi nieta casi se ensarta, o sea, está destrozado.
Yo entiendo que para hacer grandes cosas hacen falta grandes medios. Yo no sé dónde está el mantenimiento de estas cosas. Pregunto. Y lo siento, soy de Madrid, soy del barrio, y me duele que mi barrio, que está muy abandonado, esté así, de verdad. O sea, es una cosa que me quiere. Dije, ¿esto es el pasaje de la luz? Pues si esto es el pasaje de la luz, el de la sombra, no sé cómo estará. Perdonadme, pero muchas gracias, y si podéis hacer algo para que arreglen un poquito, o sea, porque es que está todo destrozado. No os quiero decir cómo está la zona de los VCs del Museo del Prado enfrente, que está todo lleno, los setos están llenos de cosas. Yo no sé si son sillas atadas con candados, bueno, desastroso. Entonces, ya no me meto con los autobuses en marcha, que ya esa es otra, Va a morir la gente en el pasaje de la luz, porque es que te das un paseo y lo que hay son autobuses en marcha, vacíos, que debe ser para los señores que vienen a visitarnos, pero los que vivimos aquí y pasamos, sufrimos. Del Retiro tengo muchas, si queréis, solo pongo un ejemplo. La escalera que está enfrente de San Manuel y San Benito, que lleva rota por lo menos 12 años. En fin, muchísimas gracias, y sé que tenéis mucho trabajo, pero... Muchas gracias. No sé si Emilia tenía una última pregunta, porque vamos a dar a continuación paso a los portavoces de los grupos de trabajo. Sí, solo muy rápido. Yo también me quería sumar a lo que ha dicho Alberto. Yo también he presentado numerosas alegaciones al plan director. El micrófono, por favor. Sí, decía que me sumo a los comentarios que hacía Alberto con respecto de las alegaciones, y que yo misma he presentado numerosas alegaciones al plan director. Sí que os quería preguntar una cosa, y es relacionada con los tiempos. ¿En qué fecha ha recibido el Ministerio de Cultura, y a partir de ahí ha empezado la traslación de ese informe por parte de ICOMOS o de UNESCO? Luego ha llegado a la Dirección de Patrimonio, y quiero saber en qué fecha se ha trasladado a la Unidad Gestora de Medio Ambiente. Me parece también muy importante que, con el elevadísimo número de alegaciones, y además yo creo que de muchísimo contenido, porque la propia Asociación de Amigos del Buen Retiro hizo y organizó una sesión para hablar de alegaciones y demás, y de los problemas que veíamos en el funcionamiento del retiro, pues esas alegaciones estaban en el documento que se ha enviado a UNESCO, ¿o no estaban? Claro. Porque claro, el momento, lo digo porque lo decía Javier antes, si fue un lapsus y un olvido de que ese plan director había que enviarlo a UNESCO, ya se supone, si el delegado Caravante dijo que en la última Junta de Gobierno del mes de julio del año 25 se iba a aprobar el plan director, se supone que ya en ese momento habían resuelto o habían decidido sobre las alegaciones, de las cuales no hemos tenido ninguna respuesta a aquellos que presentamos las alegaciones. Por tanto, si me podéis informar, por favor, de ese timing, de ese calendario, para tener una idea. Y bueno, y la última cosa que quiero decir es que entiendo o sobreentiendo de las palabras que ha dicho Concepción, que el informe hacía algunas observaciones, y por lo tanto no era darle el visto bueno total al plan director que envió Medio Ambiente, y que envió el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a UNESCO, ¿no? No lo sé si... 100% he visto bueno con los proyectos, o sea, siempre hay algo, siempre se dice algo. Respecto a las alegaciones y la versión que se envió del plan director, las alegaciones no hemos tenido acceso a las alegaciones desde el patrimonio cultural. Entonces, la versión que se mandó del plan director es la que salió directamente de Medio Ambiente, la que ellos no sabemos, o sea, nosotros no tenemos esa comparativa del anterior y si están las aportaciones de las alegaciones al que se envió, porque ha sido, por responsabilidad de Medio Ambiente, y nosotros trasladamos según sus indicaciones. Y los tiempos, cuando llegó el de UNESCO, el último ha sido diciembre, ¿puede ser? Yo creo que ha sido en diciembre cuando llegó el informe de UNESCO, con lo cual ya los tiempos en responder o en hacer pública esa información tampoco se valoraron, o sea, no sabría decir ninguna porque no, ya os digo que no es una unidad con la que trabajemos. O sea, se encargan ellos de realizarlo.
no es que no trabajemos con ellos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias y ahora agradeceros a los cuatro vuestra participación y ahora vamos a llamar a los portavoces de los grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, Conservación y Mejora del Paisaje Urbano, Alberto Tellería. El grupo de trabajo 2, María José Rebolla. No sé si ha venido María José Rebolla. El grupo de trabajo 3, Isabel San Martín Bastida. El grupo de trabajo 4, que es Turismo Sostenible y Seguridad, que soy yo mismo. Y luego el grupo 5, Jardines del Buen Retiro, Javier de la Puente. Y José María García está en el grupo de trabajo del Reglamento del Consejo Cívico y Social. No sé si han venido todos los